Una verdadera proeza, la de Cuba, que avanza con la vacuna soberana y en mayo empezaría a inmunizar. Digo, una proeza por el bloqueo histórico que sufre la isla. Aye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitas. Sí, bueno, realmente un avance para la isla. En este caso sabemos que están atravesando una situación difícil también porque se dio un pico de contagios el día de ayer. De hecho, tenemos en el día de ayer un total de 1.200 casos, de un total desde que se comenzó la pandemia de 98.000 casos de coronavirus en la isla, con más de 550 muertos. Comparativamente, por supuesto, a las dimensiones poblacionales son menores, por ejemplo, a las nuestras, pero es importante entender que también está en crecimiento ese pico de contagios. Por eso, la importancia de este anuncio de avanzar con un plan de vacunación, con una vacuna propia, la vacuna soberana. Y ahí me gustaría que nos centremos en algunos datos, porque va a ser un plan de inmunización que va a llegar a 1.700.000 personas de las 2.200.000 que viven en la capital. Van a arrancar por La Habana, que es obviamente el sector más, digo obviamente porque es el sector urbano que concentra mayor cantidad de gente y más afectado por esta pandemia. Ahora, es importante entender que Cuba está desarrollando 5 vacunas para enfrentar el coronavirus y de hecho 2 de ellas se encuentran en la fase 3. Hablamos de la Soberana 2 y la Abdala. Estas 2 vacunas serían las que comenzarían a aplicarse en Cuba a partir de mayo. Ya, no falta nada. Falta nada para esto. De hecho, la Soberana 2 comenzaron con pruebas y testeos en algunos grupos más reducidos de cubanos en La Habana, y Abdala en Santiago de Cuba y Guantánamo. Bien. Después tenemos 3 vacunas que están en fases anteriores de ensayo, como la Soberana 1, la Soberana Plus y Mambisa. Atención con esta que figura acá, la Soberana Plus, porque la Soberana Plus se daría y empezarían a aplicarla también para aquellos que ya tuvieron el virus. Ajá. Y es una dosis para reforzar el sistema inmunológico de aquellas personas. Sí. Así que vamos a pasar a la siguiente placa y en este caso vamos a ver ¿cuáles son, digamos, el tema de la Soberana 2, que es la que estamos hablando? ¿Cuáles son algunas de las principales características de esta vacuna? En primer lugar, hay que saber que está producida por el Instituto Finlay, que es un instituto, por supuesto, cubano. Estamos hablando, obviamente, de institutos públicos, donde obviamente no aparece el factor laboratorio privado, especulando también con todo el precio de la vacuna y todo aquello, y la distribución que sabemos que pasa con otros casos. Requiere de 2 o 3 dosis es para el refuerzo, 2 seguro y posiblemente una tercera dosis para la aplicación. Un dato interesante es el tema de las temperaturas, porque no necesita esas altos grados de refrigeración. Estamos hablando de 2 a 8 grados centígrados. Y va a ser administrada, como decíamos, en la capital cubana. La Soberana Plus, decíamos que es la primera vacuna para pacientes que ya tuvieron coronavirus, para avanzar con eso. Vamos a la siguiente placa. Y para hablar de estas 2, Abdala y Mambisa, son vacunas intranasales sin agujas. Mira. Abdala, el nombre, acá, interesante los nombres siempre, ¿no? Claro, sí. Acá se nota que no son comerciales, digamos. La Soberana es más previsible. La Abdala, para los que no están al tanto, es por un poema de José Martí, que es un líder, una referencia histórica en la Cuba. También, como decíamos, comenzó a ser probada, en este caso en Santiago y Guantánamo. Y Mambisa, por hacer referencia a los que lucharon contra España a fines del siglo XIX en la independencia cubana. Atención también con todo esto, porque se está dando todo este proceso de vacunación en un momento también, no diría convulsionado, porque no es esa la palabra, pero raro para la isla. ¿Por qué? Porque es la primera semana después del 8º Congreso del Partido Comunista, que Raúl Castro ya no está al frente del partido, y de hecho no tenemos ni a Raúl Castro ni a Fidel Castro al frente del Partido Comunista, y lo que estamos viendo, eso quedó al frente, por supuesto, el presidente cubano Díaz-Canel.
Y estamos viendo un recambio, ese recambio generacional de aquellos que no nacieron, o sea, nacieron posterior a la Revolución Cubana, no vieron todo ese proceso y están abriendo paso a esos sectores. Se esperan cambios también en materia económica, posiblemente más económica que política, donde también se integra a los sectores privados y a la producción y a las pymes para que empiecen a reactivar la economía cubana, que por supuesto, después de un año de pandemia donde se detuvo todo el turismo, se vio muy afectado. Así que datos a tener en cuenta porque estamos viendo, digamos, grandes avances en una isla que, a pesar, como decías vos, de las sanciones económicas, que de hecho muchas de ellas se aplicaron en época de pandemia, donde afectaron a más de, digamos, redujeron más de 220 millones de ingresos de divisas para Cuba. Bueno, a pesar de eso pueden avanzar en la producción de vacunas propias y seguramente que también para el resto de la región. Bien, gracias, Ayelén.